Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde vas a encontrar la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Bien, el caso Quiborax es un caso viejo de que Carlos Mesa era presidente y se dio cuenta de que habían cosas raras en Quiborax no metallic y entonces inició una acción judicial que terminó siendo reconocida, el delito terminó siendo reconocido por el señor Moscoso, que reconoció que había firmado, había falsificado una firma y estas cosas, invalidó todo. Va a una declaración jurada, más bien va al juzgado y reconoce haber cometido el delito, lo sentencian a 3 años escarcelable, porque además no había cometido delitos anteriores, que se sepa. Cuesta creer que no ha cometido delitos anteriores por la habilidad que han tenido en esto. Y resulta que después del 2004, 2005, se viene hasta el año 2018 y se niega de que, como lo habían declarado, cuando le anulan todos los obrados, entonces decide enjuiciar a otras personas. ¿Es correcto, Carlos? Sí, sí, básicamente es eso, y tiene entretelones realmente terribles esto. Carlos, primero un cordial saludo para ti, para toda tu audiencia. Tiene entretelones terribles para el interés del Estado, ¿no? Fíjate que el mismo tribunal arbitral señaló en una parte de su laudo que si Bolivia hubiera planteado bien el hecho de que este señor Moscoso, junto con Alan Fox, que era el socio chileno, y otros socios bolivianos y chilenos, hubiera planteado bien que el capital mayoritario al momento del arbitraje no era el chileno, sino el boliviano, ese juicio no debería haberse ni siquiera instaurado contra Bolivia, ¿no? Y lo que hacen es falsificar el acta de composición del capital accionario, porque esta empresa nace con 12,000 bolivianos para hacer actividades mineras, un abogado boliviano y sus 2 secretarias, 12,000 bolivianos. Después se va integrando el capital. ¿Para manejar cuánto? Imagínate, concesiones mineras, estás hablando siempre de cifras millonarias. Claro. ¿No? Después, es obvio que este abogado era el abogado probablemente de Fox, que era su palo blanco, su testaferro de Fox, y actuó como tal. Entonces, en el momento del arbitraje, resulta que la empresa era mayoritariamente boliviana, no era chilena. Y para hacerla aparecer como chilena y poder hacer el arbitraje contra Bolivia, es que reconoce David Moscoso que fue cómplice de Fox y de los otros en la falsificación y uso de esa acta falsificada para abrir el juicio contra Bolivia. Entonces, sobre la base de esta condena ejecutoriada por su propio reconocimiento, es que el proceso contra David Moscoso ya se resolvió antes de que salga el laudo, porque él ya reconoció su culpabilidad, se declaró culpable y fue condenado, y porque era 2 años de condena, se le dio el perdón judicial. Pero siguió el proceso penal contra los otros implicados, Alan Fox y los otros 6 socios, entre bolivianos y chilenos. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Carlos? Este es el dato más revelador. Cuando sale el laudo contra Bolivia, previo el rechazo a 2 ofertas de pago que quiso la empresa Quiborax y no le dieron bola el gobierno de Evo Morales, porque Quiborax le dijo, bueno, me dan 3 millones y yo termino acá el pleito arbitral y me voy feliz a mi casa. Pero eso no le aceptaron 3 millones. No era el negocio. Después le dijeron, claro, después 27 millones de dólares era la segunda oferta de la empresa. Tampoco le aceptaron y llegaron hasta 42,6 millones. Cuando Bolivia pierde el laudo arbitral, cuando se consolida el laudo arbitral, ¿no? Del 5 de junio al 7 de junio, en velocidad relámpago, en 3 días, ¿qué es lo que pasa? El fiscal Blanco, ¿te acuerdas del fiscal Blanco del caso Jerry Fernández, no? Sí. Retira la acusación particular contra Fox y los otros que seguían procesados penalmente. La autoridad de empresas, Germán Taboada, la misma autoridad de empresas que está ahora, pero esta vez designado por Arce, en esa época designado por Evo Morales, retira la acusación particular.
Al día siguiente, el 6 de junio, 2 jueces de sentencia, como no hay acusadores, han desaparecido los acusadores, se cierra el proceso penal y se lo archiva. Ya. El mismo día de ese cierre, como si fuera justicia suiza esto, imagínate en un día, Evo Morales dicta el decreto, el mismo día donde se cierra este caso, dicta el Que decreto, páguese y haga el convenio donde renuncia a la jurisdicción penal del Estado a César Navarro. César Navarro, al día siguiente del decreto, el 7 de junio de 2018, no solo paga los 42 sonriéndole a Andrés Jama, que era el representante de Quiborax, el abogado contra Bolivia en el litigio del mar también, sí, en La Haya, sino que además firma el convenio en nombre de Bolivia, César Navarro, en la cláusula 52, renunciando a todos esos juicios penales que ya se habían renunciado. O sea, estaban tan desesperados de tener la plata y de pagar, claro, que ya renunciaron antes a todo, ni siquiera esperaron en la lógica, primero el decreto, después el convenio, después el retiro de acusaciones y después el cierre por los jueces del caso penal. Ni siquiera esperaron el orden lógico, hicieron al revés. O sea, todo apurado, todos desesperados. Cuando tú como Estado, Carlos, pagas 42.6 millones de dólares, dices, a ver un ratito, primero, aunque hagas una transacción como hicieron, veremos si no se necesita primero esto para salud, educación, esperen unos meses, tenemos que ver el presupuesto, ¿te das cuenta? No es como pagar, ir a comprar un chicle y pagas ese rato. Claro que sí. En 3 días han cerrado todo esto. Bueno, les quedó un cabo suelto. ¿Cuál era? La condena ejecutoriada de Moscoso. Ese es el cabo suelto que si no lo eliminaban, no cerraba completamente el circuito de impunidad y de negociado. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Después de 11 años del 2018, el 2021, la misma autoridad, señor Germán Taboada de Empresas, nombrado por Evo, que retira la acusación contra estos empresarios, resulta que ahora protesta contra el fallo de la Suprema que lo absolvió a Moscoso. La metieron a la Suprema, hicieron una revisión extraordinaria, el mismo David Moscoso, y obtiene una absolución por los actuales Supremos con el pleno de 9 votos, lo absuelven. En una extraordinaria revisión que cuando hay reconocimiento de culpabilidad, solo puedes remover eso si traes una condena ejecutoriada contra el que te ha metido un revólver en la cabeza para que te declares culpable siendo inocente. Sí. Pero los 9 magistrados lo vuelven angelito a David Moscoso. Y la autoridad de empresas del mismo Taboada... Pese a que Moscoso había reconocido que no era un ángel. Pero por supuesto, claro, que tenía condena ejecutoriada. Sí. Y hasta Arce Saconeta en una interpelación dijo, ¿cómo voy a pagar 3 millones a un falsificador? Y resulta que terminó pagando 42.6. Sí. Claro, bueno. Entonces la Suprema, imagínate, 11 años después, David Moscoso recién se acuerda que era un angelito, presenta el recurso de revisión, no les muestra una condena ejecutoriada contra quien le puso una pistola en la cabeza para que se declare culpable o siendo inocente, y la Suprema, arte de magia, pum, hace desaparecer la condena contra Moscoso y lo absuelve. Y lo más increíble es que la actual autoridad de empresas, Germán Taboada, que les retiró rápida y oficiosamente la acusación particular a estos que seguían procesados penalmente, a estos socios y directivos de esta empresa, protesta contra la absolución de Moscoso, cuando el 2018 estaba más bien al revés, decía hay que retirar la acusación. Entonces, la lectura que tenemos con Carlos Mesa es de que este es un amparo simulado, pues no lo han hecho para que gane el Estado el amparo y se revierta la absolución de Moscoso, lo han hecho para que la jurisdicción constitucional, que es la última palabra por encima del Tribunal Supremo de Justicia, rechace el amparo y más bien se consolide todo este sistema de asociación entre el gobierno de Evo, el gobierno de Arce, los empresarios de Quiborax y todo el sistema de justicia y de Ministerio Público. Y mañana se va a dar esa audiencia en La Paz, Carlos, y les hemos asegurado que ese fallo va a ser en contra del amparo. Además lo notifican como tercero interesado no solo a Moscoso, sino a Wilfredo Chávez, el abogado de Evo Morales, imagínate, el que va a defender en esto los intereses del Estado. Obvio pues, que va a ser un escrito, obviamente formalista, pero va a trabajar por debajo para que ese amparo se rechace, pues por supuesto. Esto nos muestra a nosotros que el pleito Evo Morales y Luis Arce es por encima para que parezca que están peleados, pero en la defensa del delito
los dos van juntos porque seguramente tienen parte en ello, porque si no, ¿cómo entendemos todo esto que está pasando? Vos tenés experiencia precisamente en estos temas, ¿cómo lo entendés desde el punto de vista legal esto que está ocurriendo? Porque es un disparate. Fíjate, lo que es lógico lo que tú dices. Si yo fuera el presidente Luis Arce, ¿cómo voy a nombrar al mismo Germán Taboada que lo ha nombrado Evo y que ha retirado antes del decreto, 2 días antes del decreto de Evo Morales, la acusación contra los particulares de Quiborax que le han causado tanto daño al Estado? ¿Cómo lo voy a nombrar al mismo? Claro. Lo nombra al mismo para que haga supuestamente lo contrario. O sea, Claro. ¿te das cuenta? Entonces te demuestra esto que hay un hay un nivel de contaminación y de podredumbre en el sistema judicial de Bolivia que realmente supera cualquier película de ciencia ficción, Carlos. O sea, ahí te das cuenta que la fiscalía, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, todo esto es una telaraña, como lo llamamos, la telaraña Quiborax, que te pone en evidencia que todo este sistema, pero está podrido pues hasta los huesos. O sea, es una barbaridad. ¿Qué te puedo decir? Teníamos que presentar la proposición acusatoria contra los 9 supremos que lo absuelven por arte de magia a Moscoso, pero ahora tenemos que esperar a que decidan lo que tienen que decidir y sabemos que van a decidir estos señores de la Sala Constitucional y después del Tribunal Constitucional, porque este amparo todavía sube en revisión al Tribunal Constitucional. Y mientras tanto ustedes están procesados por Moscoso. Por Moscoso, yo por haber sido abogado, yo era el abogado defensor. Imagínate, a mí me procesa, no porque esté en el tema del juicio de responsables de Quiborax, porque lo he defendido a Carlos Mesa en ese proceso. Y cuando está todo el Estado encima de eso para cargarle el burro muerto a Carlos Mesa, yo tengo que usar todos los mecanismos de defensa contra el gobierno autoritario. Hemos escrito un libro, hemos dicho, pero todo sobre la base de la verdad, porque el señor se declaró culpable. Pero ahora, esto es lo interesante. No hay nada que haga que algún tribunal diga, señores, aquí está, él se declaró culpable, no es inocente. No fue preso, se suspendió la condena porque no había cometido delito antes. Habrá que ver si no había cometido delito antes, porque está claro que el tipo es muy hábil para esto. Entonces, no hay nadie que lo pueda mostrar el documento que en un tribunal, y ustedes no lo van a hacer. Lo hemos hecho ante el juez de la querella, ante el juez de la querella, porque todavía no está en trámite de admisión. Y lo primero que nos dice el juez de la querella es que hemos presentado fuera de plazo porque el día del festejo plurinacional no era feriado. No era feriado. No era feriado. Estamos apelando esa decisión. Imagínate, dice que el lunes 23 era hábil, cuando no había nada, no volaban ni las moscas en la ciudad de La Paz, y según este juez, verá, obviamente está metido detrás de esto la estrategia también del ministro Lima, Carlos, es la estrategia de estos juicios express como con Áñez, ¿no ve? ¿Cómo le burlo la garantía de juicios express a Áñez? Lo meto a un juez del alto y me paso por encima al fiscal general, al Tribunal Supremo de Justicia y a todo el sistema de justicia boliviano. ¿Cómo le eludo el juicio de responsabilidad a Mesa, no? Agarro y lo utilizo de pantalla a David Moscoso y resuelvo el juicio de responsabilidad en esta acción express abreviada. Con eso le cargo el burro muerto del negociado Quiborax a Mesa, lo neutralizo a Mesa y a Alarcón y listo, ya está, cenaquina, carambola. Esa es la táctica Lima, pues, de los juicios express, es experto en eso, ¿no ve? El proceso es mañana. Si fallan como ustedes prevén, ¿qué va a pasar? Va a ir eso en revisión al Constitucional y el Constitucional va a confirmar eso. No estamos seguros de que mañana, si la audiencia llega a resolución, si no la postergan o no la suspenden, van a rechazar el amparo presentado por el gran defensor de los intereses del Estado, el señor Germán Taboada, que el 2018 retiraba las acusaciones contra los de Quiborax que le hicieron tanto daño al Estado. Gran paradoja. 42 millones de dólares pierde el Estado, pero algunos y alguienes del gobierno ganaron plata. Yo no tengo ninguna duda.
estos procesos arbitrales se vuelven negociados en sí mismos. Sí, Pues, señor. o sea, una maravilla. La empresa no invirtió, mira, nació con 12,000 bolivianos, Carlos. Un abogado y 2 secretarias para Sí. hacer actividad minera. El abogado y sus 2 secretarias haciendo actividad minera. Bueno, nace así, no Metallics. Después no invierten ni $400,000, imagínate. Llevan material a Chile, la Ulexita, inclusive declarando menos del material que llevaban para pagar menos aranceles aduaneros y menos tributos. Y todavía Senaquina hacen un trucho proceso arbitral fraguando y falsificando documentos y se llevan 42.6 millones, cuando con 3 millones sí estaban felices. Pero según Arce Saconeta y el gobierno de Evo, ¿cómo le vamos a pagar 3 millones a un falsificador como David Moscoso? Y terminan pagándole a Kiborax 42.6 millones de dólares. Es que no lo dejaron terminar. Él iba a decir cómo vamos a pagar 3 millones si podemos Tampoco. pagarle más. ¿No? Ahora, Pasaron de 3 a 27 Claro. y llegaron hasta 40. Si seguía hubieran llegado a 100, más llegaban. bien salió nomás Sí, rápido sí. el lado. Ahora decime, ¿en qué tribunal se resolvió esto? Esto se va a resolver mañana. No, en lo de los amparo. 42 millones. Es un tribunal arbitral del CIADI internacional. CIADI? Del CIADI, sí, perteneciente a la órbita del CIADI, donde ha funcionado este tribunal arbitral del CIADI, y en una parte importante del laudo señala claramente que Bolivia ni siquiera ha sabido interponer adecuadamente esa excepción de que el capital era boliviano, O sea, no era mayoritariamente chileno. no les han dado 100% la razón, sino que Bolivia se defendió mal. Ahí lo dice el propio tribunal arbitral, que Bolivia se defendió mal en eso y que si se hubiera obviamente defendido mejor, por ahí hasta se hubiera perdido Kiborax el litigio en contra de Bolivia, no hubiera ganado. A ese nivel. Y te acuerdas de la computadora de Carmiña Llorente, Sí, cuando señor. venían los abogados de la parte contraria Sí, a Bolivia, señor. se paseaban como Pedro por su casa en la Procuraduría, le filtraban información reservada de la defensa a este grupo de abogados comandado por Andrés Jana, le filtraban, Sí. y ahí redactaban proyectos de lo que pasó después, proyectos de extinción de los juicios penales para fiscales y jueces bolivianos, los abogados chilenos, redactando eso para fiscales y jueces bolivianos, que después es lo que se dio, que retiró el fiscal blanco y los jueces cerraron los casos penales. No corresponde un juicio de responsabilidades a todos los que hicieron esto una vez por supuesto, termine como termine. Yo creo que los Arce, Saconeta y los otros tienen que responder sobre esto, porque aquí está Menacho también. Te has olvidado nombrar, Sí. te has olvidado de Menacho, que también es importante. Nacho. Les hicimos denuncia penal, Carlos, con Carlos Mesa, ¿no? El 2018 a Menacho, a Arce Saconeta, a Llorenti y a otros más, al César Navarro. Ya. Y los fiscales del MAS inmediatamente nos rechazaron. Pero como tú dices, cuando haya un nuevo sistema de justicia, Sí. que en algún día tiene que haber, Sí, sí. porque si no el país se va al tacho, entonces ahí sí todas estas barbaridades tienen que ser revisadas, todas las barbaridades que están haciendo. Ok, mañana te llamamos para saber cómo terminó, ¿sí? Claro, con gusto. Te agradezco, Carlos. ¿De qué? Pues un Que cordial estés bien. saludo. Chao. Igual a Carlos. vos. Hasta próxima. Es de no creer. ¿Saben qué? Ustedes lo leen este libro. Este libro que lo vamos a poner aquí para que vean su portada. Y ahí se van a enterar absolutamente de todo. Nada, no podés meterlo. Dale. Este es el libro, Kiborax, la infamia del MAS. Está subrayado ya porque yo tengo la buena o mala costumbre de subrayar y ver. Moscoso reconoció dicho delito. La audiencia del proceso abreviado en su contra tuvo lugar el 14 de agosto del año 2009, aquí. La resolución dictada luego de dicha audiencia señaló que Moscoso había confirmado o confesado su participación de la falsificación y sin embargo con todo lo que ha ocurrido, nadie le da pelota a lo que de verdad importa. A lo que de verdad importa. Bolivia, efectivamente, le ofrecieron $3 millones. Pidieron 3 millones. Ofreció transar por $3 millones Kiborax. Bolivia le dijo que no, que cómo se le ocurre, que cómo vamos a firmar por $3 millones con el falsificador. Después se fatigaron un poquito y le ofrecieron
veintitantos millones y nada. Y Bolivia terminó, el ofertado terminó pagando 42.6 millones de dólares en favor de quienes habían falsificado las cosas. En eso, Arce Catacora y Evo Morales. Primero, Evo Morales es un tiempo que no pueden creer, rapidísimo. Páguese, se hizo, imagínense, en Bolivia, lo escuché hace 3 días a Wilfredo Chávez decir que en el caso de los $800,000 de Blas Valencia, había regateado, que no podía decir que había regateado porque era secreto, pero que se había pagado la mitad. O sea, para pagarle $800,000 a Blas Valencia, fueron y regatearon, y bueno, para tener $400,000, los aceptó. Pero 42 millones de dólares lo pagaron en menos de lo que canta un gallo. A ese nivel está la corrupción del Estado. Evo Morales ordena pagar y en el gobierno de Arce Catacora, que son enemigos supuestamente entre los dos y que ha podido servirle, si esto hubiera sido verdad, ha podido servirle como para decir, ahí está el corrupto, ahí está el que lo hizo, él fue el que permitió que se pague. No, ha actuado conforme a Evo Morales. Y lo que dice Carmiña Lorenti es de no creer. Llegaban sin computadora los chilenos. Abogados chilenos que vienen a ver una cuestión de un fallo, porque esto lo denunciamos hace no sé cuántos años, cuando todavía estábamos en el centro, y me acuerdo que nos llamó la atención la denuncia. Doña Carmiña Llorenti le prestó su computadora al chileno, al abogado chileno, y el abogado chileno chupó toda la información y se fue. ¿Cómo puede ser que la secretaria de la Contraloría del Estado o de la Procuraduría, no recuerdo bien, termine prestándole la computadora donde tiene el proceso y no se siente a vigilarlo al tipo que está haciendo? Porque no se sentó a vigilar lo que estaba haciendo el tipo. El tipo le robó toda la información, o por ahí no le robó la información. Porque las colaboraron para evitar que después se lo fajen a los jueces bolivianos. No hay manera de solucionar el problema. Lima Magne juega con lo suyo, el otro juega con lo suyo. Por eso es que están ahora pidiendo, vamos a una asamblea constituyente. De una vez vámonos a la constituyente para ver qué hacemos con la reforma de la justicia. Seamos francos, no quieren nada. Ahora más que nunca hay que ir a votar, ir a inscribirse para participar en el referéndum. Para lograr, ya van 200,000 firmas. Se pueden conseguir 1,5 millones. No es muy difícil. Si seguimos así, nos van a robar los calzoncillos sin siquiera sacarnos el pantalón. Vámonos al corte, ahorita venimos.